BMW iX2. Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Kilómetro 77. Hoy estamos en el circuito para hacer la prueba de esquiva y de slalom con este vehículo de aquí. Esto es un BMW iX2, en concreto la versión xDrive 30. Eso quiere decir que tenemos dos motores eléctricos, uno por cada eje de rueda, y una potencia máxima combinada de 313 caballos. Es un coche rápido. Esta unidad lleva el paquete M, que le da un toque, un aspecto más agresivo. Y tenemos unos neumáticos Pirelli P0 en medida 245/40 sobre llanta de 20 pulgadas, los cuatro son del mismo tamaño. Así que nada, hechas las presentaciones, vamos a ver qué tal lo hace, primero en el slalom y después en la esquiva. El BMW iX2 es la variante eléctrica del BMW X2, vehículo que pasó hace algunas semanas por nuestro canal en versión diésel S-Drive 18D de 150 caballos. Pero el iX2 que nos ocupa hoy no puede ser más diferente a ese X2 diésel, no solo porque es eléctrico y mucho más potente, sino también porque es sensiblemente más pesado, nada menos que 420 kilogramos más. Eso sí, ambos estaban calzados con los mismos neumáticos. En realidad, con quien compite este BMW es con el Audi Q4 e-tron, con el que desafortunadamente no pudimos realizar la esquiva, y también compite con el Mercedes-Benz EQA, del que sí tenemos datos de esquiva. Esta versión del iX2, por ser la xDrive 30, lleva de serie la suspensión adaptativa M. Se trata de una suspensión cuyos amortiguadores tienen en su interior una válvula sensible a la frecuencia. Ante impactos fuertes, esta válvula se abre y deja pasar más aceite para suavizar la respuesta del amortiguador y hacer que el coche sea más confortable. Esta válvula permanece cerrada si el asfalto está en condiciones razonablemente buenas, como es el caso de nuestro circuito, de tal manera que el amortiguador es más firme y controla mejor los movimientos de la carrocería. La realidad es que este iX2 no sobresale por ser un coche confortable. Tampoco es incómodo, pero no es la opción ideal para aquellos que den preferencia al confort de marcha. En cualquier caso, aquí eso ahora mismo no nos importa, lo que queremos ver son sus reacciones cuando se fuerza la conducción. Slalom. La salida desde parado es rápida y efectiva, sin perder tracción, como uno espera de un coche eléctrico de más de 300 caballos con tracción en ambos ejes. La suspensión es firme y sujeta bien la carrocería. Este coche pesa más de 2 toneladas y eso lo noto al tener que bajar de velocidad para dar media vuelta. Los frenos no parecen estar contentos con mi solicitud. Ahora bien, el cambio de dirección lo hace sin problemas y la fluidez con la que avanza por los conos es reseñable. Tan reseñable que marca un mejor tiempo de 22,8 segundos, lo que coloca a este BMW iX2 en las primeras posiciones de la clasificación del slalom. Son casi 3 segundos menos de lo que necesitamos con el BMW X2 diésel. Esquiva. Turno de la esquiva, vamos a ver qué sucede en esta primera pasada a ciegas sin conocer las reacciones del coche. Bueno, yo creo que han sido 75 km por hora, con lo cual me he quedado 2 km por hora por debajo del objetivo en esta primera pasada, que son 77. Y mi sensación es que el coche agarra poco adelante. También es verdad que es la primera pasada y no lo he hecho de la mejor manera posible, pero tengo la impresión de que estos neumáticos no me agarran muy bien, por lo menos el tren delantero, para hacer los giros, y no estoy yo convencido de que el coche lo vaya a hacer mucho mejor de 75, de hecho yo creo que me voy a quedar por debajo. Pero bueno, vamos a seguir probando a ver qué sucede, así que en eso consiste esta prueba. Venga, hasta ahora. Al final la mejor pasada fue a 75 km por hora. A los neumáticos les faltaba algo de temperatura y con un par de intentos más conseguí el éxito a la velocidad que pensaba que no iba a lograrlo. De hecho, como veréis a continuación con mis declaraciones a pie de pista, sigo pensando que me había quedado por debajo. Vale, yo creo que esta ha sido a 74 km por hora y ha sido la que más me ha gustado, no sé si se apreciará en la repetición, porque he tenido como un ligero movimiento del eje posterior, ha deslizado un pelín y eso me ha ayudado a hacer los cambios de carril, y esta pasada sí que me ha gustado cómo reacciona el coche, parecía un vehículo más ágil de lo que en principio aparenta.
Vamos a seguir subiendo velocidad, a ver si conseguimos 75. Yo creo que va a ser el techo, pero bueno, vamos a probar, venga. En el resto de intentos, el subviraje a la salida del segundo sector de conos fue lo que me impidió completar una pasada limpia a más de 75 km/h. En cualquier caso, con independencia de la velocidad, lo bueno del iX2 es que tiene unas reacciones sanas en esta maniobra. No hace extraños, no pone en dificultades al conductor y las ayudas electrónicas intervienen sin molestar. Vamos a ver, mi opinión. En el slalom, el coche me ha gustado en la forma en la que cambia de dirección. Parece un coche ágil, que le cuesta poco hacer esos cambios de sentido de cono a cono. Eso me ha parecido muy positivo. En el lado negativo han estado los frenos. Me han parecido que han sido poco potentes y tengo la impresión de que en conducción deportiva no van a aguantar mucho el trato intenso. El coche lo hemos cogido hoy, con lo cual todavía no he tenido tiempo de conducirlo y de experimentar las sensaciones en curva, en carretera abierta, tampoco de hacer las pruebas de frenada, pero no sé, tengo la impresión de que no va ni a frenar en pocos metros, ni a soportar bien, como digo, la conducción deportiva. Todo eso, de todos modos, lo sabréis en la prueba escrita de kilómetro 77, que aparecerá cuando tenga que aparecer, ahora no os puedo decir cuándo, pero bueno, por eso estar pendientes a la web. Aquí voy a hacer una puntualización ya con los datos en la mano. Hemos medido un 120 a 0 km/h en 51,6 metros, que no es un dato excelente, pero es más que correcto. Ahora bien, la resistencia al calentamiento, al uso continuado, efectivamente no es buena. Y dicho esto, sigo con mis reflexiones finales. En la esquiva. En la esquiva la primera pasada ha sido un tanto, vamos a decir, frustrante. Yo creo que es porque los neumáticos todavía no tenían la temperatura adecuada para funcionar y he sentido que tenía poco agarre en el eje delantero, como que el coche deslizaba mucho o demasiado más de lo que yo esperaba y había más subviraje del deseado. Luego, a medida que he empezado a hacer pasadas, ya con la segunda pasada empezó a notar mejoría, que el coche se comportaba mejor, que tenía más agarre delante y que me respondía de manera más fidedigna a los cambios que hacía de dirección que hacía con el volante. Entonces, al final, la velocidad a la que he superado la prueba no la sé, no la sé exactamente. Yo creo que han sido 74-75 km/h y con eso yo creo, vosotros lo sabréis mejor que yo ahora mismo, he superado la velocidad que conseguimos con el BMW X2 en versión diésel, la S-Drive 18D, que fueron 73 km/h. Y como digo, la primera pasada ha sido un poco decepcionante, el resto ha estado muy bien. He hecho muchas pasadas limpias, lo cual siempre es un signo positivo de que el vehículo se comporta bien. Y me ha gustado, en general me ha gustado, así que le voy a dar al vehículo, yo creo que un notable firme, un buen notable. Y eso es todo por el momento. Os conmino a que veáis nuestra web kilometro77.com, no solo para que podáis leer la prueba del BMW iX2, sino también para que podáis leer las pruebas de todos los vehículos que se venden en España actualmente, desde 2024 hacia atrás hasta el año hasta 1999, o sea, tenéis ahí textos para aburrir. Y me despido por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.